Hola, familia, amigos, qué gusto saludarles. Les damos la bienvenida a este primer episodio de este nuevo podcast que acabamos de crear con Cristian Valverde. Hemos estado haciendo en vivos hasta la fecha en TikTok y hemos estado teniendo una buena acogida, pero decidimos hacer un podcast para que esto quede grabado porque es información que nos gusta compartir y que esperamos y creemos que puede ser muy importante para todos ustedes. Así que, nada, darles las gracias por estar aquí también, por compartir este podcast y estos episodios con gente con la que ustedes quieran compartir, porque esto va a estar grabado en YouTube, en nuestro canal, y luego, bueno, nos iremos abriendo otras plataformas. Así que, nada, primero darles la bienvenida. eh, Agradecerles, presentarles, este es el episodio número 1. Y bueno, ¿cómo se llama este podcast? Despierta y transforma. Energía en movimiento del caos emocional al equilibrio interior. Sí, es decir, vamos a hablar desde dónde estamos ahorita, problemas que encontramos a nivel de personas, a nivel de familia, a nivel laboral, la realidad que estamos viviendo, qué energías están en este momento avanzando y incluso cómo podemos ir cambiando situaciones que nos tienen aproblemados tal vez o complicados, ¿no? Y bueno, es justamente para compartir esto. Así que, eh, aparte de esta presentación del podcast, quiero saludar y también agradecerte, Cristian, por haber accedido a la idea. Y bueno, ya nos metimos en este tema y ahorita vamos con todo para adelante y es súper contento de poder compartir contigo. Entonces, unas palabras tuyas antes de ya topar el tema que nos compete ahora y del que vamos a hablar. Bueno, no, también agradecerte a vos la iniciativa de hacer este podcast y bueno, y como siempre a toda la gente que nos está siempre apoyando, respaldando, escuchando y bueno, todo eso. Y también se agradece todo el apoyo y siempre el acompañamiento, ¿no? De todos. Y que es importante como ir hablando estas cosas, estos temas, desde distintos puntos de vista, que no son lo que habitualmente uno va a escuchar eh, ni en la televisión, ni en la familia, ni en los lugares así que uno puede frecuentar. Y que a veces los temas pensamos que ya los conocemos o ya los sabemos, pero se le pueden encontrar o buscar nuevas aristas y está bueno como encontrar ese punto donde podemos profundizar más en las cosas. Entonces son temas que hacen a nuestra vida cotidiana, pero también al colectivo humano y que pueden realmente aportar valor, aportar una diferencia para nuestras vidas. Entonces, bueno, por eso estamos haciendo esto y de a poco ir creando como una red distinta de conciencia, ¿no? Bueno, básicamente ese es el propósito, ¿no? Claro. Ok, entonces, bueno, el tema de hoy es la inteligencia artificial, ¿nos libera o nos somete? Mm. Entonces, esto es algo que es súper actual porque cada vez estamos más metidos con inteligencia artificial, cada vez está interactuando más con nosotros a nivel de, ya en muchas redes sociales, muchas personas la están utilizando, te dicen cómo utilizarla, te están poniendo ejemplos. De hecho, nosotros mismos ya estamos utilizando la inteligencia artificial. Obviamente, esta es una evolución de la tecnología que hemos venido viendo y utilizando todo este tiempo. Y lo que queremos ver es un poco dónde estamos con eso, qué ventajas tenemos, cuál es el real propósito de la inteligencia artificial y cómo nosotros podemos manejar, porque es una realidad que está aquí con nosotros. Entonces, es importante empezar a verla ya de una manera más consciente, de una forma más real, ¿sí? No se trata de tener miedo, sino de generar conciencia, porque si bien en principio puede ser un gran beneficio a nivel de comodidad para la gente, que sí lo está haciendo, por otro lado también las proyecciones que tienen
y que se ve también que no es algo que decimos nosotros solamente, sino que se ve y que lo han dicho. Conforme va avanzando, obviamente van a haber cierto tipo de consecuencias. Entonces, justamente este tipo de cuestiones es de las que queremos hablar ahora. Así que, bueno, la primera parte justamente es ¿qué nos mantiene en esta situación? ¿Sí? O sea, ¿qué nos mantiene en, en este tema de volvernos tan dependientes de la tecnología y ahora la inteligencia artificial porque nos está volviendo dependientes a cierto punto? ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo ahora? ¿De dónde viene eso? ¿Ya? ¿Pero qué es lo que está pasando con nosotros en la actualidad? Estás con el micrófono apagado. Ah, perdón, justo dice el rey. Perdón. Que justamente una de las cosas que está sucediendo es que nos estamos volviendo cada vez más dependientes, ¿no? De tanto del chat GPT como de las pantallas, como de los hacer videos o, o los filtros, todas estas cosas que son como herramientas, pero ¿qué pasa cuando dejan de ser, de estar a tu servicio y tú empiezas a estar al servicio de las herramientas, ¿no? Cuando se da vuelta la cuestión. Y, y de esto justamente es una de las cosas que está bueno hablar, ¿no? De las programaciones, de qué implica, qué consecuencias está teniendo las pantallas, por ejemplo, cuando dejamos de compartir, cuando, por ejemplo, tradicionalmente, la hora de la comida, tú tienes un almuerzo, una cena, con tu familia y tradicionalmente es un espacio donde todos comparten y es el momento del día donde están todos juntos y te preguntas cómo te fue en la escuela, cómo te está yendo en el trabajo, qué anécdotas o qué cosas te sucedieron, ¿no? Donde compartimos y nos vinculamos. Y si en el medio están las pantallas o los celulares, se van rompiendo, se van como diluyendo es- este compartir con el otro, ¿no? Con las personas que más allegadas a nosotros. Y con nosotros mismos también en un punto donde estamos con las pantallas y estamos dejando de lado de ocuparnos de nuestro cuerpo, ocuparnos de leer, de cultivar otras cosas, de mirar el mundo de otra forma, ¿no? Donde entramos en esta programación también. Entonces, bueno, ahí están las cosas y qué consecuencias tienen, por ejemplo, las pantallas para los niños. O sea, hay un montón de cosas que también con esto que es relativamente nuevo para la humanidad, no nos están diciendo, ¿no? O no estamos tomando conciencia de por dónde va o qué es lo que está pasando. Porque una cosa es, por ejemplo, nosotros como adultos, eh, nosotros, por ejemplo, yo la primera vez que tuve un celular en mi mano, yo ya era grande. Y ni que hablar, eran celulares de esos que eran como grandotes y toscos, ¿no? Después se fueron achicando y las pantallas haciéndose cada vez más grandes y táctil. Eso vino después, lo mismo que las videollamadas, eso vino después. Pero nosotros ya éramos más grandes. Ahora, ¿qué consecuencias tiene para un niño pequeño? Estoy diciendo, por ejemplo, desde bebés, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Qué consecuencias tiene para los niños pequeños las pantallas y estar mucho tiempo consumiendo o estando en las pantallas? Que no es lo mismo cuando tú tomaste un celular desde adulto, que ya se formaron tus sinapsis y tus cuestiones cerebrales, ¿no? Entonces, ahí también hay otra cuestión que es biológica y que es fisiológica, ¿no? Pero bueno, son como distintas aristas para hablar de este tema de la inteligencia artificial, que puede ser importante. Claro, justamente de eso se trata, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, lo que son pantallas es un problema que están teniendo eh, muchos papás con sus hijos, en el sentido de que se desesperan porque, claro, los chicos en la adolescencia, algunos de la niñez, tienen el celular y lo automático es, ni bien tienen un espacio donde ya no tienen que hacer, lo primero que hacen es meter la mano al bolsillo y sacar el celular y acostarse a ver el celular. Muchos niños se pasan viendo videos
Incluso hay papás que utilizan el celular para que los niños coman, es decir, le ves al niño que está viendo el video así, ¿ya? Y hay otra persona que le está dando de comer y solo abre la boca y come, mientras el video le tiene totalmente como hipnotizada al niño o a la niña. Y eso es generar una dependencia, ¿ya? Imagínate tener que valerte de una pantalla para lograr que tus hijos coman. Es una locura, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con el condicionamiento, con el adiestramiento, con este adoctrinamiento que se puede dar. Aparte que hay otro tema, ¿no? Las, las pantallas generan adicciones, que de ese tema de las adicciones justamente de cómo funcionan, ¿sí? A nivel biológico es importante tomarlo en cuenta porque tanto lo que consumimos, hablemos de pantallas, hablemos de situaciones eh, externas, ¿sí? Como también redes sociales, eso. Es exactamente lo mismo, equivale a lo mismo que consumir drogas. O sea, si lo consumes físicamente o lo consumes visual, mentalmente, te da exactamente lo mismo, funciona exactamente igual, porque lo que te genera dependencia no es la droga, no es el comer por ansiedad, no es el alcohol, no es el tabaco, no es la pantalla, sino lo que el uso de eso produce en tus hormonas y neurotransmisores. Entonces empieza a tener, lo que busca tu cerebro es una producción, cuando empiezas a usar eso genera esas sustancias o a consumir esas cosas, o como la pornografía, por ejemplo, empiezas a tener shots de dopamina que te produce placer en el cerebro, ¿ya? Es como un shot de droga, pero eso lo generas tú adentro. Entonces tu cerebro se acostumbra tanto a la dopamina que empieza a jalarte para allá, automáticamente, biológicamente empieza a demandar eso y a jalarte. Entonces cuando tienes un problema, la respuesta inmediata de hacer eso es volver a hacer lo mismo que me producía placer. Y claro, mientras más lo haces, el umbral de dopamina que requiere el cerebro cada vez es mayor, es más alto. Entonces, si estás en juegos de video, cada vez es más. Necesito juegos de video más difíciles, necesito retos más difíciles, necesito cosas que me desafíen, ¿ya? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hay un deportista que quiere superar retos. También le produce adrenalina y le produce dopamina, pero obviamente ya requiere de un esfuerzo consciente adicional y un beneficio para el cuerpo, ¿ya? Claro que si exageras también puedes lesionarte, pero mmm, no se ve tanto así como una adicción como tal, porque ¿de dónde vienen las adicciones? Las adicciones vienen de querer buscar cosas afuera de ti, de querer llenar vacíos que, que dentro de ti, o sea, sientes que hay cosas dentro de ti que están vacías y lo que buscas es llenar. Entonces, si comes por ansiedad es porque esa ansiedad es como un hueco que sientes en el pecho o en el estómago, ¿ya? Así más o menos se presenta la ansiedad. Entonces, inconscientemente, tu cerebro, que es una herramienta de supervivencia, lo que hace es inmediatamente te lleva a la situación donde va a hacer que te sientas protegido o protegida, ¿sí? O en una zona segura, la llamada zona de confort, o una zona conocida. Y entonces por eso te jala de vuelta ya, ¿sí? ¿Cuál es la única manera de cambiar eso? Primero, viendo con conciencia el programa y luego tienes un montón de técnicas para reprogramar, ¿ya? Sí, pueden haber varias técnicas para reprogramar el subconsciente, porque todo eso está grabado en tu subconsciente, todos son programas, son creencias, son cuestiones que quedan ahí, pero claro, lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Estar en redes sociales scrolleando te vale de la realidad. Pasan un montón de cosas así, pero generalmente el efecto biológico es el que sucede ahí y eso es lo que te jala para allá. Eso es lo que te cuesta mover porque no lo conoces y no lo entiendes. Entonces, cuando una persona, cuando los papás dejamos, por ejemplo, que los chicos pasen demasiado tiempo en un dispositivo, es como permitirles que se estén dando un shot de alguna droga como heroína o algo así, si es que pasan mucho tiempo ahí, ¿no? Que es un tema de la realidad actual, lo es, que de alguna manera
no puedes hacer que tus hijos no tengan acceso a un juego de video o a comunicación, porque de alguna manera sí se necesita eso, o sea, es parte de lo que vivimos, ok, pero es importante saber no cómo controlarlo, sino cómo gestionarlo, cómo regularlo, porque cuando hay control también hay desfases, también hay excesos. Y a pensar que controlar es proteger no es cierto, controlar es miedo nada más, ¿ya? Entonces, el control tiene que ejercerse de una manera y desde un punto muy claro, consciente de amor, no de miedo. Y la protección es algo que tiene que ver con el conocimiento, con la información completa y asegurarte que tus hijos también lo entienden de esa forma, en el caso de los chicos, ¿no? Ahora, nosotros también nos pasamos scrolleando en redes sociales, ¿no? Y nos decimos, sí, este video y termina, y al rato estás en las redes sociales viendo videos cortitos, pero por montones, y cuando te das cuenta se te pasó media hora, se te pasó una hora, te pasaste procrastinando. ¿Por qué? Porque te genera dopamina y no te das cuenta. Entonces, imagínate si tienes ese contexto ahorita. Ya con la inteligencia artificial, ¿qué más va a ir saliendo, no? Entonces, y ese es un poco el contexto que tenemos en este momento, que lo estamos viendo ya de frente, como eh, para poder entender y empezar a tomar decisiones y acciones que nos generen un equilibrio, un balance, donde podamos no perdernos, porque el problema es que tendemos a perdernos a nosotros mismos. Mientras buscamos llenar vacíos de afuera, terminamos perdiéndonos en lugar de llenar lo que queremos llenar, porque son solamente satisfacciones o placer momentáneo e inmediato. Claro, y después hay una parte acá re importante, que es que nosotros estamos programados en un montón de cosas. O sea, nosotros ya desde que nacemos, de 0 a 7 años, todo lo que pasa alrededor nuestro, somos como esponjas que absorbemos todo, ¿no? Y esas son cosas que quedan en nuestro inconsciente y con las que después nosotros, en realidad, es lo que atraemos y lo que creamos en nuestra realidad. No es con lo que yo creo y lo que pienso, sino con más bien con todo lo que tengo ahí en ese inconsciente, ¿no? Y creencias, pero profundas, o sea, creencias que tienen que ver arraigadas con todo eso que yo viví y los mecanismos de supervivencia que adquirí cuando era chico y todo lo demás, ¿no? Que se siguen manifestando actualmente. Entonces, si yo desde muy chico me acostumbré a las pantallas y a la IA y a todo esto, ya es parte mía, es como, ya lo tengo incorporado, ¿no? Ya vengo con esta especie de programación. Y puede ser para nosotros nuestras creencias como una diversión, como algo agradable, como algo que me soluciona problemas, que le pregunto a Google, que le pregunto al chat, o sea, todo eso probablemente ya generó en nuestras creencias como esto, ¿no? Como una sensación como de apoyo, de que hay alguien que siempre te va a responder, ¿no? Que tengo una pregunta y entonces me la contestan, ¿no? Y dejé de buscar adentro. Ujú. Entonces en mi programación también está el tema de obedecer a alguien afuera y que todo está afuera, ¿no? Solucionar afuera, buscar afuera las soluciones. Y de alguna forma la inteligencia artificial está cumpliendo ese rol de solucionar afuera las cosas que yo podría o debería encontrar adentro mío, ¿no? Y justamente cuando salió este tema hoy de la inteligencia artificial es porque estamos en un momento bisagra para la humanidad donde estamos, ya sabemos que está aquí la inteligencia artificial y que no se va a ir, y creemos que esto es lo que hay, ¿no? Lo que estamos viviendo, pero no. O sea, lo que viene con la inteligencia artificial, esto recién empieza. O sea, va a haber una gran expansión de nuevas tecnologías, todas relacionadas con la IA, y de un montón de descubrimientos y cosas para la humanidad y en cierta forma es como decir, bueno, si yo no estoy pudiendo en mi vida cotidiana poner un límite para que esa tecnología esté a mi servicio, ¿qué va a pasar con el colectivo humano? Esta Claro. tecnología se va a desbocar de alguna manera y nosotros vamos a estar al servicio de esa tecnología y no al revés. Porque está sucediendo en mi vida cotidiana. O sea, lo que hablábamos con Patricio antes de empezar el programa era esta cuestión, ¿no? De si en el colectivo va a haber cosas que pueden suceder, por ejemplo, ya llevándolo a otros niveles, pero reemplazos en los trabajos
o situaciones donde las personas quedan como reemplazadas por la IA y todo lo demás, por, pero como una cosa trágica que uno puede verla, pero en realidad lo que está sucediendo es lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Yo en mi vida cotidiana estoy poniendo mi atención y mi energía en las redes sociales y en toda la tecnología y estoy descuidando las cosas importantes para mí, que es cuidar mi cuerpo, las relaciones con las personas, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, ¿no? Las relaciones de amistades, las relaciones incluyendo laborales, las estoy dejando de lado porque estoy en las pantallas y porque prefiero abocar mi tiempo y mi energía ahí. Y eso se va a traducir en el colectivo. O sea, es como decir, lo que yo hago en mi vida cotidiana, todos los días, lo estoy creando para mí y en cierta forma lo estoy recreando para todos. Entonces, es como, ¿qué semillita la que estoy poniendo yo hoy en mi vida y en mi entorno para que esto sea distinto? ¿Con qué conciencia lo estoy haciendo? Porque si yo no tomo conciencia de que estoy todo el día en las pantallas, probablemente no pueda tomar medidas al respecto. No pueda decir, bueno, voy a ponerme un horario, voy a ver de qué forma yo administro mi tiempo para que no me absorba completamente la tecnología. Y la humanidad va a poder hacer esto en tanto y en cuanto lo pueda hacer cada persona en su vida cotidiana. Si no hay control, es como las drogas, en cierta forma. Si estamos todos drogados, si estamos, o sea, ¿en qué forma vamos a poner un límite? Si no lo podemos poner en nuestra propia vida, cada uno de nosotros, el colectivo humano no lo va a poder hacer como colectivo tampoco. ¿Mm? Entonces, era un poco esto la cuestión. Y cómo estamos programados, nuestras creencias, qué es lo que creemos, qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, ¿no? Porque también está esto de buscar afuera las soluciones de todas las cosas. Y que además al revés también, los problemas están afuera. O sea, si algo está mal en mi vida es por culpa de alguien, es por culpa de un gobierno, es por culpa de una pareja, es por culpa de mis hijos, es por culpa de lo que sea, pero no, o sea, no estoy pudiendo hacerme yo responsable de que en realidad estoy atrayendo yo todas las cosas que me pasan en mi vida, incluyendo las redes sociales, incluyendo todo esto también, ¿no? Entonces, bueno, era un poco eso, como reflexión de lo que está pasando. Claro, bueno, al final aquí hay un tema, ¿no? Porque siempre encontramos alguna ventaja, o sea, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la ventaja para tu inconsciente mantener estos programas? ¿Cuál es la ventaja para ti en general eh, del uso de la tecnología en general, ¿no? Digamos que hablando de la inteligencia artificial, claro, la ventaja son cosas palpables pero inmediatas, ¿ya? Lo que quiere decir que, por ejemplo, solucionas temas rápidos, te genera comodidad, no tienes que matarte pensando en qué vas a decir o qué vas a hacer, digamos, si generas contenido, la inteligencia artificial es una ayuda inmensa, ¿no? Digamos, o te falta una idea de algo o algo así, entonces la inteligencia artificial lo hace por ti. Ya son temas simples que de alguna manera dices, ok, o sea, qué bueno que me ahorra tiempo. Totalmente de acuerdo, perfecto. Pero, esa es la ventaja inmediata, ¿no? Esa es lo que nos ayuda este rato. Pero a la larga, ¿qué va a causar eso? Es un poco lo que nos ha pasado con los celulares. Antes nosotros manejábamos muchísimo la memoria y cuando teníamos un trabajo o alguna cuestión que hacíamos todos los días y había teléfonos con los que hablábamos todo el tiempo, no sabíamos de memoria los teléfonos, no necesitábamos ni siquiera buscar en una agenda y los marcábamos. Yo recuerdo que yo tenía una empresa, yo manejaba una empresa con mi hermana, que era una empresa familiar, donde teníamos que llamar prácticamente a diario a proveedores y a cierto tipo de gente con la que trabajábamos. Y yo ya me sabía los números, ¿no? Entonces no tenía que buscar, los tenía grabados en la memoria del teléfono, que antes te daban hasta creo que 10 memorias los teléfonos, los de línea normal, no los celulares, sino los normales. Usábamos fax antes, ¿no es cierto? Después, claro, empezó a entrar todo este tema de los emails también, pero, pero me acuerdo que cuando necesitábamos marcar, marcábamos de memoria, ¿no? Entonces, era la manera de acceder rápido a algo.
Ahora, ¿qué pasa? Desde que tenemos celulares y el celular tiene memoria, ya no sabemos los números de las personas. De hecho, algunas personas que preguntaban no se saben ni su propio número, ¿sí? Entonces, ya es como que dejamos todo ese trabajo que a nosotros nos ayudaba a ejercitar nuestro cerebro, nuestra inteligencia, a la tecnología. Y claro, es tan cómodo y es tan beneficioso para nosotros que obviamente nos quedamos en eso. Pero mañana, digamos que hay el famoso apagón global y se corta internet, se corta todo. Y no tienes cómo comunicarte, ¿ya? Y por ahí si tienes solamente el teléfono normal de antes, que ya una buena parte de la gente ha suprimido, ya no tienen ese teléfono, me incluyo, yo también lo suprimí en determinado momento. Em, mm, digamos que sería la única manera de conectarse, un poco como el internauta, los únicos otros que funcionaban eran los viejos, los que no tenían computadora, ¿ya? Entonces, y no te sabes los números, ¿cómo llamas? Si no te sabes los números, cómo solucionas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no están en tu cabeza. Y es porque ya nos hemos vuelto súper cómodos. Entonces es un punto que no hemos estado viendo, pero que es bueno analizarlo y verlo conscientemente y decir, oye, es eso. Ahora, hay una cuestión que me pasa que les voy a contar como anécdota ahorita que hablamos de los números y es, por acá donde yo vivo, hay personas que venden verduras, se dedican solamente a vender verduras, ¿sí? Van, compran donde el productor o donde el mayorista y claro, ellos te traen y venden al detalle, venden al por menor, ¿cierto? Ya en cantidades pequeñas. Y hay personas que ya tienen su edad que se dedican a eso, pero es increíble porque dices, a ver, sume la cuenta, cuánto le debo y todo lo hace aumentar. Claro que son sumas pequeñas, pero lo hace aumentar. Y un día yo agarré el teléfono y empecé a sumarlo en la calculadora para asegurarme de que estaba todo bien porque era una cuenta más o menos grande, porque compré algunas cosas. Y claro, la señora empezó a hablar, sí, sí, esto más esto tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, ya, y al final estaba bien, pero yo no estaba confiando en mis sumas mentales, estaba confiando en el teléfono. Y la señora en cambio confiaba y le digo, ¿y usted? Algo se olvidó y le tocó volver a empezar la suma. Entonces, yo le digo, ¿por qué no uso una calculadora? Y me dijo algo que ahorita se me vino a la casa y me dijo, no, porque si es que yo utilizo la calculadora, dejo de usar mi cerebro. Y si mi cerebro se vuelve vago, ¿ya? Y es una señora que no terminó la primaria, ojo, ¿no? Que se dedica a vender verduras y que se dedicaba, porque bueno, en paz descanse, ya no está. Pero era muy, muy agradable, muy, muy linda gente. Y me acuerdo de eso, ¿no? Básicamente eso es un ejemplo bien simple de lo que nos está pasando ahora. Y es importante tener en cuenta eso, las ventajas que nos da la tecnología, sí, son buenas, porque de hecho nosotros estamos ahorita aprovechándonos de la tecnología. Cristian está en Argentina y estoy en Ecuador, y estamos pudiendo hacer esto por la tecnología, y está bien. El asunto es cómo la usamos, ¿no? Que era un poco lo que estabas mencionando antes. Cómo usamos y cómo generamos equilibrio, que eso vamos a hablar un poquito después. Pero el hecho de tener esta satisfacción inmediata nos está sacando del verdadero punto, del más principal, que es vernos a nosotros mismos, ¿sí? Y empezamos a tener, y obviamente obedecemos a programaciones limitantes. Claro, como no nos estamos demostrando que podemos mentalmente hacer cosas o superar retos, también cada vez dejamos de creer más en nosotros por volcar todo en la tecnología. Pensamos que la tecnología o que todo lo que está afuera tiene más poder que nosotros a nivel de hacer cosas, de crear cosas o de pensar de nosotros mismos, de qué somos capaces, ¿no? Y al final, muchas de las cosas que están ahí creadas también fueron justamente salidas de una necesidad del mismo hombre que quería solucionar o mejorar la calidad de vida de la gente, ¿cierto? Son ideas. Entonces, al final, son ideas que se fueron materializando, digamos, se fueron haciendo realidad. Pero al final es eso, ¿no? O sea, le estamos dando tanto poder a lo de fuera, que era lo que decías hace un rato también, Cristian,
que también la tecnología y la inteligencia artificial está tomando su lugar de poder, que nosotros mismos le estamos dando. Y eso se vuelve conflictivo si te das cuenta de que nos estamos perdiendo a nosotros mismos, estamos haciendo caso a programas limitantes, a creencias limitantes, a patrones de comportamiento que no nos permiten vernos a nosotros mismos y crecer y darnos cuenta de que nosotros somos los que podemos poner el límite a esas cosas para generar el equilibrio, ¿ya? Por eso es importante entender que siempre detrás de un programa limitante, de una creencia limitante, lo que es un mecanismo de supervivencia. Cuando tú piensas que no puedes, ¿sí? O no, o te dices que no sirves o que eres bruto y tal, lo único que estás es evitando enfrentar a algo que te duele, ¿ya? Que tiene que ver con temas biológicos, pero en este caso no es diferente porque también estás poniendo muchas de las cosas en la esperanza de la tecnología, de que lo de afuera, y en este caso la tecnología, porque hay muchas otras cosas, ¿no? Sí, lo van a solucionar. Y no es así, hay cosas que no, que son importantes, como decía Cristian, de la familia, cuidarme yo, etcétera, que eso no lo hace nadie sino solo tú. Y que de eso no hay manera que la inteligencia artificial te ayude tampoco. Claro, bueno, y en esta parte es donde creo que es súper importante encontrar o buscar herramientas que a nosotros nos sirvan concretamente para volver a conectar con nosotros mismos. O sea, no podemos decir, bueno, desconecto la computadora, desconecto el celular, eso no es real. O sea, estamos en esta realidad con estas tecnologías y tenemos que convivir con esto, ¿no? Es como si llega una persona a tu vida y va y está ahí para siempre. Es como cuando tenés un hijo, el hijo es para siempre. Esté o no esté, o esté de viaje, te cambia tu vida. El tema es cómo yo busco herramientas para convivir, para que sea lo más sana posible esa convivencia con esa nueva situación en la que yo estoy, ¿no? Entonces, yo ya sé que ahora está la tecnología. El tema es si esa tecnología va a ocupar espacios que yo le voy a permitir que ocupe. Te pongo un ejemplo de esto, mira. Yo, en mi caso, dibujo desde que tengo 3 4 años. Siempre dibujé. Después fui a estudiar, bueno, me fui perfeccionando. Y para que un dibujo te salga bien, tiene que haber 10.000 dibujos que te salieron mal, ¿no? Entonces, de pronto yo estoy en la calle y hago un dibujo de una persona en 4 o 5 minutos, con la sombra, todo. O sea, le hago el rostro, tengo una técnica para hacer la proporción rápida. Y un chico me preguntó, ¿cómo dibujas así? Y la respuesta mía, ¿cuál fue? Yo corrí con gran ventaja porque cuando yo era chico como vos, no tenía celular, no tenía computadora. Entonces mi tiempo yo lo abocaba únicamente casi a dibujar. No me distraía con otras cosas que hay ahora. Entonces en un punto es cómo administro mi tiempo y mi energía y lo que yo quiero para mí y las cosas que me gustan y que no interfiera, o sea, que realmente la tecnología me ayude, ¿no? Para poder hacerlas, pero que no, que en un punto no me vaya al otro extremo donde empiezan a dificultarme en lo que yo quiero hacer, donde empiezan le estoy poniendo tiempo y energía que no es productiva para lo que yo quiero hacer, que no me va a generar a mí un aprendizaje, ¿no? Sino que lo único que estoy haciendo es generándole al cerebro esa necesidad de dopamina y de rápidamente sentirse satisfecho, ¿no? Porque aparte hay un tema con el tiempo, no sé si se dan cuenta que, por ejemplo, ya TikTok o algunas plataformas no te dejan subir videos de más de 3 minutos. Ya está pasando. O sea, ¿por qué? Porque te dicen, ya si dura más de 3 minutos la gente no lo mira. ¿Por qué? Porque la atención de la gente no dura más de 3 minutos. O sea, un niño tarda 9 meses en nacer. Ya no podemos esperar 9 meses. Entonces va a haber una pastilla para que el niño nazca dentro de 2 meses. Y entonces nace medio deforme o mal o que no del todo, pero porque estoy apurado para... O sea, hay cosas que requieren un tiempo y un proceso. Entonces, yo creo que ahí está el tema también de la tecnología, donde empieza a intervenir en forma negativa en los procesos naturales que tienen las cosas. Lo que tarda una planta en nacer, lo que tarda un niño en crecer,
la maduración, los procesos que llevan esto que yo traía del dibujo, no sabés dibujar un rostro de un día para el otro, necesita un proceso. Y si yo estoy con la tecnología todo el día y las redes sociales, difícilmente tenga tiempo para dedicarle a lo que yo quiero y a lo que yo necesito para hacer mi proceso de aprendizaje. Entonces, ¿de qué forma la tecnología también está influyendo en los procesos naturales que nosotros tenemos para la vida, ¿no? Por ejemplo, en la comida. Si yo le estoy dedicando 5 minutos a comer porque estoy apurado para entrar otra vez en el WhatsApp o en las redes, o todas estas cosas que se están generando con las tecnologías. Que una vez más es como, es algo que me puede servir para un montón de cosas y me soluciona mi vida. Pero cuando yo no lo controlo, al final esas tecnologías controlan mi vida y no estoy pudiendo hacer las cosas que yo quería hacer para mí, para mi entorno, para mi futuro, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo ver? Y entonces, bueno, acá es donde uno puede buscar herramientas, de decir, lo primero fundamental es darte cuenta que está sucediendo eso. Si yo estoy en la pantalla todo el día y ni siquiera me doy cuenta, es un problema doble porque no voy a buscarle una solución porque para mí no hay ningún problema. O sea, estoy ahí en el celular todo el día y listo, ya está. Pero lo primero que tengo que darme cuenta es levantar la cabeza del celular y decir, uy, se me fue el día y no hice nada de lo que yo quería hacer. Entonces, lo primero es eso, darnos cuenta que está sucediendo esto, que de alguna forma, si estas tecnologías nos van a reemplazar, es porque ya lo están haciendo, porque yo estoy permitiendo que me reemplacen. Estoy permitiendo que en lugar de ir al parque, compartir con mi hija, ir a hacer deporte, dedicarme un tiempo a dibujar, a mirar nuevas técnicas, dedicar tiempo a dormir, a descansar, dedicar tiempo a mirar el cielo, dedicar tiempo a pensar en una historia y escribirla. Si yo dejé de lado ese tiempo y le estoy dedicando el tiempo a las redes sociales o a dejarme ir por lo que hay en el ciberespacio, yo estoy reemplazándome a mí mismo con esas tecnologías. Entonces después la pregunta va a ser, ¿por qué la tecnología va a reemplazar la humanidad? Porque lo estás permitiendo en tu vida cotidiana, porque no te estás dando cuenta que te está ocurriendo hoy. No es que va a ocurrir dentro de 20 años, ya está ocurriendo hoy. Cuando estamos dejando de lado las cosas que yo quería hacer o que yo necesitaba hacer para desarrollarme y para evolucionar, las estoy dejando de lado por cosas inmediatas de esa dopamina, ¿no? Y bueno, Totalmente. y estas herramientas pueden ser meditar, como dije, ¿no? Salir a caminar, mirar qué es lo que estoy comiendo, cómo cambio mi dieta, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Esto. Claro, todo eso es un tema de tener conciencia, ¿no? Al final, eso es el equilibrio que buscamos, ¿no? Buscar ese equilibrio en la vida y ese equilibrio energético al final, ¿no? Porque el tema es que cuando nos desequilibramos en nuestras actividades normales, se desequilibra nuestra energía automáticamente. Y esa falta de coherencia es la que nos empieza a llevar al caos, justamente, porque empezamos a dar más atención a cosas que creemos son importantes y no son tanto. De hecho, a mí hace un tiempo me pasó que estaba tan enfocado en trabajar y hacer que prácticamente me obligaba a trabajar, no dormía, pero no estaba teniendo los resultados y cada vez me presionaba más hasta que me dio burnout. Y nada, o sea, me perdí. De golpe estaba con tal agotamiento, me sentía reventado, como que se me apagó el cerebro, como que se me acabaron las ideas. Y pasé 2 semanas prácticamente como perdido sin saber qué hacer y en esa lucha de tengo que hacer, pero siento que no puedo, siento que no avanzo, ¿no? Era como que me quedé sin energía. Y esa situación se puso bien pesada, la verdad. Entonces, tuve que calmarme y decir, bueno, ok, listo, o sea, ya me di cuenta que me había forzado y tal, pero justamente pensaba que lo importante era hacer, 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 hacer en determinado momento y como que me olvidé. Entonces, al final, cuando estás en ese punto de hacer cosas, de buscar afuera, terminas perdiéndote al final, o sea, terminas cayéndote.
entras en caos. Y eso justamente pasa porque dejas de verte a ti, dejas de alimentar tu energía, que es justamente el cuidarte, el hacer deporte, el dormir bien, el sentarte a comer y disfrutar la comida. Pasa que a veces tienes que hacer y pones la comida delante del computador, ¿no? Y entonces mientras comes haces, pero no disfrutas ni de la comida, ni tampoco te concentras bien en lo que estás haciendo. Entonces, quieres ganar tiempo, pero al final, si te das cuenta, no ganas ningún tiempo porque no estás haciendo una cosa a la vez, quieres hacer 10 cosas a la vez y no estás en el presente, y eso también te hace que te pierdas. Entonces, sí es importante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dentro de el podcast, o el formato del podcast que hemos decidido hacer, justamente siempre hacia el final del podcast, ya cuando vamos cerrando el tema, sí, vamos a hablar de unos tips, sí, vamos a procurar que sean unos 3 tips de los cuales hablar para empezar a darle la vuelta a esta problemática, porque no solo queremos hablar del problema, queremos hablar de soluciones también y cosas que les puedan servir, que te puedan servir a ti, que puedas estar viendo ya, que cuando estés viendo este episodio, te haga sentido lo que decimos y te sirva, ¿no? De eso se trata. Así que eh, empecemos un poco con el tema de los tips, ¿no? Entonces, el primero sería mirar dónde estamos en la actualidad, es decir, nos ubicamos este rato. Obviamente estamos hablando de la tecnología y de la inteligencia artificial. ¿Dónde estamos ubicados nosotros con la tecnología? ¿Dónde estás tú individual? ¿Qué te pasas haciendo, no es cierto? Si me pierdo fácil en redes sociales, si me quedo viendo videos, si eso me está haciendo procrastinar, sí, o sea, me está ayudando a procrastinar, digamos, pero el problema de la procrastinación no está en la pantalla, está en algo más profundo. Pero si eso te está pasando, entonces que te ayude a ver cuál es el tema que tienes que resolver al final, ¿no es cierto? Y, y desde esa forma también ver hacia dónde vas, ¿no? Y cómo cambiar eso. Entonces, sobre esa parte, ¿quieres profundizar un poco más, please? Yo creo que ahí es fundamental, primero, esto que vos decías, ¿no? De hacer como un autodiagnóstico primero, en el sentido de decir, a ver, cómo es mi vida? ¿Qué es lo que, incluso yo puedo decir, bueno, qué hago cuando me levanto a la mañana? ¿Qué es lo que, a qué le dedico tiempo? ¿No? Es como si yo pudiera agarrar, hacer como un gráfico, ¿no? De torta o de las barras, donde yo puedo decir de mi día real, qué tiempo le dedico a cada cosa. Eso está bueno hacer ese ejercicio, porque primero es darte cuenta que el tiempo no es infinito, que no tienes el tiempo infinito. Vos te despertás a la mañana y tenés una X cantidad de horas durante el día, ¿no? Si tienes que ir a trabajar, si tenés que darle de comer a tus hijos, si tenés que llevar a tu niño a la escuela, si tenés que ir a hacer trámites, bueno, ¿cómo repartís el día en las cosas que tenés que hacer o que querés hacer, ¿no? Y de ese tiempo, ¿cuánto le estás dedicando a las redes sociales y para qué? Porque, por ejemplo, en mi caso yo las uso a veces, muchas veces para trabajar, para esto, por ejemplo, para hacer un vivo, para publicar videos, para hacer contenido. Entonces, estoy utilizando la tecnología, pero de una forma que es con conciencia de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Hay un tiempo que también le dedico a las redes sociales o demás, que eso no es tanto en conciencia, donde yo también estoy como mirando a ver qué hay y demás. Pero bueno, a veces llegan mensajes también a través de las redes. Me ha pasado, en pandemia me pasó, de pasar el dedo y me llegó información súper delicada y súper importante. Entonces, no es todo tanto así lo que parece, ¿no? Lo que pasa que primero es esto, es en conciencia, una primera parte sería tomar conciencia de mi porcentaje del día, qué porcentaje de mi tiempo le estoy dedicando a procrastinar, ya sea con las redes sociales, ya sea con lo que sea. Normalmente es con el celular y las pantallas, pero puede haber otra forma de evadirnos, ¿no? Porque en definitiva es una evasión, es un programa donde yo no quiero ver o no quiero pensar determinadas cosas o mi vida no es lo que yo hubiera querido que sea.
Y entonces hago una evasión con las redes sociales y demás para no ver mi vida. Es como si otras personas se dedicaran al alcohol o a las drogas para olvidar una ruptura de una pareja, para que soy pobre y no me alcanza la plata, porque falleció alguien muy querido y no le pude decir las cosas que yo sentía o quedaron cosas como pendientes y no las puedo solucionar. Bueno, cosas así que yo utilizo mecanismos para evadir, ¿no? Es tomar conciencia de que estoy usando las redes sociales o lo que sea para evadirme. Entonces, lo primero es esto, el diagnóstico de darme cuenta que está sucediendo esto en mi vida. ¿Por qué? Porque si yo no me doy cuenta, no lo voy a poder solucionar. Entonces, la primera es como la persona que tiene un problema, una enfermedad, y si hasta que no te das cuenta que la tenés, no la vas a poder solucionar porque no le estás poniendo energía ahí. Entonces, acuérdense de esto, donde yo pongo el foco, la energía, es donde pongo mi intención y donde estoy poniendo mi realidad. Entonces, si yo ni siquiera me estoy dando cuenta de algo que está sucediendo, no le estoy poniendo ninguna energía, dejo que suceda. Donde yo empiezo a observarlo, ya lo estoy transformando, ¿no? Y esta también es una de nuestras frases favoritas que tenemos, que nosotros desde el momento en que estamos observando la realidad, ya la estamos transformando, sin hacer nada, solamente con estar acá mirando, es como abrir una caja y mirarla sin hacer nada, solamente con observar la realidad, ya la estamos modificando. Entonces, si yo, así con las finanzas, o sea, yo, desde el momento que yo miro cómo están mis finanzas, ya les estoy poniendo mis creencias, les estoy poniendo todo lo que yo traigo, ¿no? Entonces, eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, desde el momento que yo observo y empiezo a mirar cómo es mi día, ¿dónde estoy poniendo mi energía? ¿En qué se me va el tiempo? ¿O estoy administrando mi tiempo o estoy dejando que se vaya? Y que al final del día digo, uy, al final hoy no hice nada. ¿Por qué no hice nada? ¿En qué se fue si yo soy el dueño de mi tiempo o no? ¿O hay otras cosas que son dueñas de mi tiempo? Todas esas preguntas, yo creo que las herramientas principales que nosotros tenemos para trabajar todo esto es simplemente poder detener la pelota. Es como si nuestra vida fuera una pelota que va girando. Y en un momento dado lo que tenemos que poder hacer es frenarla y simplemente mirar. Es decir, a ver, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi día? Mi día es como la unidad de mi vida. Mi vida es una consecución de días que forman un mes, que forman un año, que forman una década, ¿no? Entonces, si yo puedo observar mi día, es la unidad. ¿Qué hago cada hora? ¿Qué está pasando en mi vida? Y detenerte y mirar ya es un montón. Es fundamental, porque si yo ni siquiera lo estoy pudiendo ver, mi vida es una rueda y una programación completa, donde yo no me pregunto nada y mi vida sigue siendo como la rueda del hámster que gira y yo no hago nada, ¿no? Soy un observador de la realidad y no un protagonista, ¿no? Transformarnos en protagonistas de nuestra propia vida. De alguna forma, la tecnología lo que está generando es que no eres protagonista, eres parte del programa, que está ahí programado para seguir el programa. Entonces, bueno, esto es lo que un poco traía, ¿no? Y herramientas, puede haber meditación, esto que decía de cómo desenchufarme, o ponerme desafíos, de decir, bueno, por ejemplo, a mí me encanta jugar un jueguito, ponerle que me encante jugar un jueguito. Entonces digo, bueno, ¿lo que voy a hacer? Yo voy a hacer esto, voy a trabajar o a hacer estas cosas y después me tomo un recreo de 5 minutos para hacer eso que me gusta así, para jugar un poquito, para desenchufar también, porque tampoco puedo estar todo el día concentrado en algo, ¿no? Es como que necesitas como cambiar. Pero yo pongo los tiempos. Y son 5 minutos y que sean 5 minutos. Y eso está buenísimo, porque entonces yo puedo, y me demuestra a mí mismo que yo puedo administrar mi tiempo, que puedo decidir qué tiempo le dedico a cada cosa, ¿no? Entonces, eso ya por ejemplo, con los niños, lo fácil es decir, te saco el celular, te saco la pantalla. Y no, algo muy interesante es, ¿qué pasa si yo a mi hijo le dejo el celular ahí y le digo, úsalo? ¿Pero cuánto tiempo? Úsalo, es como experimento. ¿Y saben qué va a suceder? Va a haber un momento en que él mismo se va a dar cuenta que le está dedicando tiempo a eso y no está dibujando, no sale a la plaza y solo lo va a dejar. Porque si yo se lo quito el celular, no le estoy enseñando a gestionar su tiempo, a que un exceso
trae un desequilibrio en tu vida. Y entonces, ¿cómo buscar tus propios mecanismos para equilibrar? Entonces, si el mismo niño se da cuenta en un momento dado que dejó de hacer la tarea, que no se puso las zapatillas, que no hizo la cama, que no salió afuera, que no jugó, que no habló con la amiguita, con el amiguito, que no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa con mi vida? Y solo lo va a dejar. Se los puedo asegurar que es un mecanismo súper también importante poder darle el tiempo de maduración, de que él mismo se dé cuenta que tiene que administrar su tiempo. Porque ahí lo va a aprender por sí mismo. No, yo tengo que, a ver, no, yo no voy a dedicar todo el día a estar en el celular, no. Un rato y lo dejo. Así es como pueden hacer rompecabezas, pueden hacer casitas, pueden hacer otras cosas, crear, hacer una máscara, hacerse un disfraz. Estoy dando ejemplos de las cosas que hace mi hija. Pero ¿por qué puede hacer todo eso? Porque se administra su tiempo. Aprendió a decir, estoy un rato, pero lo dejo y hago otra cosa. Y voy a hacer deporte, o sea, y voy a la plaza cuando está bueno el clima. ¿Pero por qué? Porque tiene que poder administrar su tiempo. Y yo tengo que poder darle la posibilidad de que haga ese trabajito de yo voy a dejar el celular. Es buenísimo poder hacer eso. Porque le estás enseñando algo de valor que es administrar su propio tiempo. Porque es más fácil decir, te saco el celular. Pero si yo no le saco el celular, ¿qué haría? Estaría todo el día con el celular. ¿Pero por qué estaría todo el día con el celular? Porque no experimentó. ¿Qué pasa si estás todo el día con el celular? Cuando experimente, ¿qué pasa si estás todo el día y se te va la vida? Decir, no, no, pará, tienes que tener un control, un equilibrio. Y está buenísimo que pase eso también, dar el espacio para que suceda. Entonces, bueno, eso es un poco lo que traía con esto, ¿no? De qué herramientas podemos tener. Bueno, sí, eso es importante. ¿Qué es la segunda parte? Obviamente, el segundo tipo. ¿Qué herramientas tenemos que podemos tener para, y el tercero, utilizar esas herramientas a nuestro favor? Ahora, que lo que decías tiene altísimo sentido, pero muchos papás, seguro, como yo trabajo con papás bastante, así, no, pues, pero si no lo controlo, se va, si no suelta el celular, claro, porque estás encima del todo el tiempo. Pero, pero hay que entender una cosa, y es que los chicos se guían por lo que les genera valor. Entonces, cuando ellos tienen más valor en algo, que el que les dé el celular, por ejemplo, si están chateando con amigos, si están viendo redes sociales o jugando juegos de video. Cuando tus hijos están con los amigos, ni siquiera te contestan el celular, lo dejan botando ahí. ¿Por qué? Porque eso les da más valor. Entonces, lo importante es hacerles notar eso a los hijos, para que ellos tomen conciencia, no decirles, si te das cuenta que son, sino más bien en son de conversación, ¿ya? Oye, te das cuenta que cuando estás con tus amigos pasas mejor que con el celular. ¿Por qué? Porque ni siquiera me contestas. Y le manejas como en son de conversación, no en son de juicio, ¿no? No en tono de juicio. ¿Ya? Entonces, cuando tu hijo necesita, cuando tú quieres que tu hijo deje tanto eh, uso del dispositivo, que es una de las cosas que es uno de los problemas más comunes y que tendemos a satanizar, justamente es primero no satanizarle en el sentido de decirle al hijo, eso es malo, porque mientras más le presionas por ese lado, más quiere seguir ahí, ¿no es cierto? A lo que te resistes persiste, dice por ahí, por un lado. Y por otro lado, más bien como que ayudarle a cambiar el foco justamente y que se vaya dando cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ok, estás en celular, perfecto. Nosotros nos vamos a otro lado. No, es que ya no me quiero ir, no sé qué, no sé cuánto, listo. Van, pasan bien, le dejas una vez, regresas. No, es que te perdiste de esto, te perdiste de otro. Ah, yo quiero. Te quedaste en el celular. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que ellos mismos se están quitando tiempo, se están quitando cosas, ahí se van a dar cuenta. Entonces, lo que tienes que ayudar tú como papá es a generar el aprendizaje enfrentándoles a la situación, no castigándoles, no intentando imponerte, porque eso no funciona. Terminas alejando a tus hijos de ti. Y ese es el problema. Generalmente, cuando tú tienes claro de que los chicos, sobre todo ya en la adolescencia, se rigen por valor, es decir, lo que les produce valor, ¿sí? Lo que les produce una recompensa. Entonces, eso es lo que les va a guiar. Si tú aprendes de eso y sabes manejarlo bien, en lugar de pelearte con tu hijo, con la adolescencia como tal, empiezas a fluir con ella y ahí es donde dejas de chocar con esas cosas. No suena fácil. Sí, las cosas al aplicar no son tan fáciles a veces, pero son posibles, ¿ya? Y dejas de pelear también. Entonces, todas estas situaciones que son negativas, entre comillas, es importante
eh, entender que podemos usarlas a nuestro favor, que es el tercer tip. Es decir, date cuenta de lo que, o permítete ver lo que no te está funcionando y pregúntate cómo le doy vuelta a esto. ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo en lugar de estar peleando en este plano, a este lado, les llevamos hacia el otro lado? ¿Cómo cambio la energía? Porque al final son energías que se bloquean, que se chocan. ¿Cómo cambio esa energía? Y eso es súper importante. Y después otra cosa también importantísima es que los chicos copian lo que hacemos. Si yo, por ejemplo, miento y le digo, no hay que mentir, no copia lo que yo le digo. Va a copiar que hay que mentir y decir que no se miente. Y si yo estoy todo el día con el celular, ¿cómo hago para decirle a mi hijo que deje el celular? O sea, ahí está. Si yo no leo, que yo quiero que inculcarle la lectura, no va a leer porque yo no leo, porque no lo está viendo, porque no lo está copiando como norma o como algo para, como valor para su vida. Entonces, en un punto, es lo que yo hago y cómo si yo empiezo a administrar mi tiempo y a gestionar y darme cuenta que sí y que no, solos empiezan a copiar las mismas cosas y porque empiezan a ver resultados y cosas diferentes. Entonces, sí, ¿qué pasa cuando yo estoy todo el día con el celular y qué pasa cuando yo puedo hacer otras cosas? Entonces, pero si yo como adulto no puedo despegarme del celular, ¿cómo hago para que lo haga el niño o el adolescente? Claro. Entonces, cuando en la escuela pasa lo mismo, que ahora hicieron una caja donde todos dejan el celular porque, porque están todo el día con el celular, pero eso porque en la casa están todo el día con el celular, los padres también. O sea, son actitudes, programas copiados, ¿no? Esto que decíamos también al principio, de las programaciones y las creencias y todas estas cosas que yo tengo. Entonces, es como que yo le digo cosas a mis hijos, pero no son las cosas que hago yo. Que yo quiero que ordene su cuarto, que limpie, y yo lo hago. Entonces, ¿en qué forma yo le exijo a mi hijo que haga las cosas que yo, no, que yo mismo no puedo hacer? Y ellos lo ven eso también. Que yo le estoy diciendo algo que yo no hago. Entonces, y dice, sí, sí, y yo le estoy enseñando que tiene que decir que hay que hacer eso y no hacerlo. Entonces no lo hacen. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando eso, que hay que decir, hay que hacer tal cosa y no lo hago, ¿no? Entonces, es un mundo este tema, pero, pero tiene que ver con esto, ¿no? ¿De qué forma lo aplico yo primero a mi propia vida para después pretender o suponer o querer que otros, ayudar a que otros también lo hagan en su propia vida también? En cierta forma es lo que estamos haciendo acá. Todas las cosas que hablamos son cosas que nosotros aplicamos a nuestra vida concreta, que por eso sabemos que funcionan y que son así, y por eso hacemos, por ejemplo, los podcasts. Si yo sé que a través de una meditación yo puedo cambiar cosas, yo no te puedo decir, meditemos y yo no medito. O, o revisa tu vida, fíjate qué está pasando en tu entorno si yo no lo hago en mi propia vida. Entonces, es la coherencia también. Y al final hablamos también de estos temas, ¿no? De la coherencia, de la reprogramación, ¿no? Por ejemplo, acá Patricio tiene un montón de técnicas por ejemplo, de regresión a vidas pasadas, de hipnosis de regresión, ¿no? O distintas herramientas para conectar de los padres con los hijos y demás, ¿no? Entender qué es lo que está pasando. Pero para poder hacer eso, tenés que hacer el trabajo tuyo interno de darte cuenta dónde estás y qué es lo que está pasando en tu vida. Y quitar esas programaciones y todas las cosas que te están limitando. Y entender que todo lo que yo no logro en realidad no está afuera, está dentro mío y son limitaciones y son programas que yo tengo. Y cuando entiendo eso, entiendo esto que decía antes, de que solamente observando la realidad ya la estoy transformando con todas las creencias y todo lo que yo supongo y todas las cosas que yo traigo, ya la estoy cambiando. Entonces, si yo quiero que cambie esa realidad que yo observo, la tengo que cambiar primero adentro mío. Es donde se está originando el reflejo en el espejo. Nos enseñaron a limpiar el espejo y la mancha no está ahí, está en mi cara. Entonces yo no, hasta que yo no saque la mancha de mi cara, no la voy a ver reflejada en ese espejo. Pero nos enseñaron que todo está afuera y se soluciona afuera. Y la culpa de lo que me pasa la tiene alguien, y un gobierno, una persona, una pareja. Y en verdad, hasta que yo no haga el proceso donde se originó el problema, yo no puedo ver resultados o cambios. Entonces, es pararse y observar.
y buscar herramientas para transformar adentro mío, para ver qué es lo que estoy haciendo bien o qué es lo que estoy haciendo mal. Autoobservación, ¿no? Un poco el proceso de observar, ¿no? No solo observar, un poco el proceso después de observar es desmenuzar. O sea, tú ves el problema y lo empiezas a desmenuzar. Y empiezas a verlo de varios ángulos y te das cuenta que tal vez no tenía la fuerza que creías que tenía. Entonces le das un significado diferente y ahí es donde empiezas a reprogramar tu subconsciente, porque ya lo que creías te das cuenta que ya no es cierto, que está desvirtuado, entonces ya no funciona igual. Y ahí con esa conciencia es donde empiezas a cambiar tu manera de percibir las cosas y tu realidad, las emociones que te generan esa percepción, todo eso. Entonces, claro, hay varias herramientas, como decía, una puede ser hipnosis, puede ser regresión, sí, no siempre, pero porque la hipnosis no siempre es regresiva, dependiendo de lo que necesites. Hay reprogramación del subconsciente directamente, hay varias alternativas aparte de la hipnosis, donde puedes reprogramar directamente el subconsciente a través de las emociones, que es un proceso bastante sencillo, bastante rápido, y bastante efectivo, donde no tienes que estar estrellándote demasiado con las cosas que te duelen en un determinado momento. Pero sí, necesitas ver patrones de comportamiento, necesitas ver emociones que te generan, porque eso, a través de eso definimos los programas que tienes, o sea, podemos ver cuáles son los programas que tienes, ¿no? En el caso de Cristian también, lo que tiene son otras herramientas, es por ejemplo los registros astrales, es decir, saber un poco de tu información energética, entender qué es lo que te pasa, cómo te mueves tú, qué viniste a hacer, cuál es tu propósito, y todo eso te va a te va a ir dando información, porque todas son formas en las cuales recabas información que te dicen ciertas cosas, donde te aclaran dudas que tenías sobre tu vida, y entonces tú también ya sabes dónde pisas. Y eso te da seguridad y entonces te cambia también la energía. Empiezas a generar una nueva realidad para ti. Pero mientras no sabes dónde pisas, es y de dónde me agarro y a dónde voy. Entonces se vuelve complicado porque dices, oye, estoy perdido. La gran mayoría de personas que vienen justamente a buscarnos, o una buena parte de personas, están muy perdidas en muchas de estas cosas porque lo que les enseñaron, como a todos nos enseñaron, fue a buscar afuera primero. ¿Ya? Y eso es una promesa del ego, ¿no? El ego, la promesa del ego es que siempre busques y que nunca encuentres, porque te tiene buscando afuera. Y la única promesa que te cumple es esa, que siempre busques y nunca encuentres. ¿Ya? El resto del tiempo, todo lo que tienes, todo lo que tú puedas hacer por verte a ti mismo, por encontrar las respuestas dentro de ti, por entender lo que sientes, por observar lo que sientes y entenderlo y poderlo resignificar es lo que te va a ayudar a cambiar. Así que, bueno, ahí están los 3 tips. Yo creo que ya vamos terminando el episodio de hoy. Igual tenemos un montón de temas para compartirles. Vamos a sacar un video semanal. Así que si te gustó este, comparte, porque es para ustedes, ¿sí? Es totalmente gratis, está ahí abierto para ustedes. Suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que vamos subiendo, porque hay un montón de temas de los cuales vamos a hablar. Así que creo que algo más tienes que decir, si no, creo que ya Sí, iríamos a la y frase bueno, final. después sí, si quieren encontrarlo, por ejemplo, a Patricio, él está en las redes como @Patricio García Oficial, y en mi caso yo estoy como en la Botica del Despertar en todas las redes también. Y algo importante es que nosotros como terapeuta, ya sea Patricio, yo o cualquiera, algo importantísimo, nunca nadie va a hacer el trabajo por ti. Si alguien viene y te dice, yo te voy a sanar, no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra propia energía, cada uno de nosotros, y tú eres el que ha firmado contratos de otras vidas, tú eres el que ha creado creencias, paradigmas en tu inconsciente. O sea, yo lo que puedo hacer como terapeuta es darte herramientas de mostrarte cosas que te están pasando y que tú no te das cuenta, cosas que te pasaron antes, que siguen sucediendo ahora, y encontrar relación de por qué pasó esto, cómo solucionarlo, qué cosas están pasando. Esto que decía Patricio, de muchas veces las personas vienen como en oscuridad, como que no entienden dónde están parados y qué proceso es el que están viviendo. Es ahí donde nosotros como terapeuta podemos decir, mirá,
te está pasando esto, si estás enfermo es porque tiene que ver con estas cuestiones energéticas o que tiene que ver con esto que te pasó en esta y en otras vidas o con una regresión también, de decir, ah, mira, tiene que ver con un ciclo que se está repitiendo todo el tiempo. Y entonces, en conciencia, yo puedo tener herramientas para trabajar eso, pero lo voy a trabajar yo, cada uno de nosotros trabaja dentro de sí mismo, ¿no? A su ritmo, a su tiempo, en su proceso, ¿no? Entonces, por eso que en mi caso, por ejemplo, yo sí tengo un montón de herramientas, pero necesito de alguien, por ejemplo, como Patricio, que a mí me asista. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo mismo, a mí mismo, no me puedo ver o me cuesta más ver. Más allá de que igual tenemos un entrenamiento y podemos ver cosas, ¿no? Pero necesitamos siempre la asistencia, la ayuda de alguien más, así como yo lo puedo ayudar a él también en estas cosas, pero porque a nosotros mismos, por más que tengamos herramientas para verlo nosotros mismos, es como están todas las emociones, están los patrones, las creencias, toda esta programación de cuando éramos niños. Entonces, ¿cómo quito yo todo eso que en realidad soy yo? Entonces, ahí es donde necesitamos la asistencia de un segundo, un tercero, ¿no? Que nos dé herramientas o que nos ayude a entender y a hacer el proceso. Pero la primera intención la tiene uno con uno mismo, es decir, yo quiero transformar mi vida, yo quiero cambiar cosas, ¿no? Y entonces, bueno, este era un poco como reflexión así final. Y Ya. acuérdense de esto, ¿no? Que desde el momento que yo estoy observando, la realidad ya la estoy transformando, ¿no? Ujú. Esa es la frase, tal cual. Sí, con solo observar ya estás cambiando la realidad. Y bueno, Exacto. nuestras redes sociales van a ir también en la cajita de descripción del video, ¿no? Así que si es que quieren comunicarse con Cristian o conmigo, van a estar ahí, ¿sí? Nuestras redes sociales para que nos sigan, igual vayan, vean, compartan sobre los temas que conversamos individualmente. Y también, bueno, este podcast vamos a hablar de un montón de temas no tan específicos, sino más bien un poco más generales sobre el tema de este despertar de conciencia, ¿no? De despertar y transformar eh, tu energía y tu realidad. Así que Y bueno. después si quieren dejar preguntas, por más que esté grabado el programa, si quieren dejar preguntas, también la pueden hacer porque las vamos contestando o las dejamos para otro podcast. Bueno, ahí vemos, pero está bueno que haya interacción y que la gente pueda decir, ay, me quedé con tal duda o quiero hablar de este tema o qué sé yo, o que vuelvan a hacerlo de vuelta o las dudas o lo que quieran compartir, ¿no? Ujú. Eso. De hecho, también estar atentos porque a través de este podcast les vamos a empezar vamos a hacer en vivos de vez en cuando, otros podcasts vamos a hacer meditaciones que les van a servir Ujú. y obviamente eso va a quedar para ustedes ahí. Entonces, y también queremos hacer un taller. Entonces, todo eso les vamos a ir, todas esas cositas que vamos haciendo les vamos a ir comunicando. Así que bueno, nada, darles las gracias por acompañarnos, de las personas que vean antes o al momento que los vean, que esta información les sea de mucho valor, les aporte muchísimo y cualquier duda que tengan, como dice Cristian, cualquier comentario o alguna petición de, oye, yo quiero que hablen de esto, me gustaría que hablen de esta situación, entonces nosotros obviamente lo vamos a tomar en cuenta y vamos a estar pendientes. Así que bueno, mi querido Cristian, te mando un abrazo Muchísimas gracias a todos, como inmenso. siempre. Gracias, Patricia. Gracias a ti, porque siempre es un placer poder compartir estas cosas contigo. Fluye bastante bien, bastante natural eso. Qué bueno, Eso sí. me gusta mucho y bueno, la idea justamente es conectar con la gente, así que amigos, familia, gente querida, aprovechen toda esta información que es para ustedes. Y nada, por esta vez nos vamos despidiendo. Les mandamos un abrazo súper grande, cuídense un montón y acuérdense que es un video semanal, entonces vamos a ir poniendo los videos con los diferentes temas cada semana y esperamos sus comentarios. Un fuerte abrazo, cuídense un Un montón. abrazo, muchas Ya gracias, estamos Patricia. bien. Gracias a Ok, todos. Ahí nos vemos. cuídense mucho. Gracias. Chao, chao.